Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión me voy a referir a los anillos inversores. Se llama anillo inversor porque justamente eso es lo que permite invertir el lente o el objetivo. En vez de usar el objetivo frente a la cámara como habitualmente se deben usar, permite ponerlo en el cuerpo de la cámara, el anillo, y luego colocar el objetivo delante, pero invertido, para poder tomar fotografías macro. Hay otros sistemas que también permiten tomar este tipo de fotografías. Están las lentillas y también los tubos de extensión. Las lentillas, por ejemplo, generalmente vienen en set, aunque también se pueden comprar de a una, pero por ejemplo este set trae la lentilla más 1, más 2 y más 4. También existe la más 3, ¿ok? Y las lentillas se van combinando una delante de otras para poder hacer diferentes acercamientos hacia lo que uno vaya a fotografiar. Es el sistema que da menos definición, el de las lentillas. El sistema óptimo es comprar un objetivo que sea macro, eso es lo mejor, pero también es lo más caro. Si uno se va a dedicar a la fotografía macro en forma permanente, yo recomiendo que compren ese tipo de objetivo. No es este en todo caso, este es el Nikon 18-140, pero no es macro. Pero para fotografías esporádicas, este anillo adaptador da un resultado muy bueno. Hay que tener cuidado, sí, con no usarlo en lugares polvorientos, porque como queda esta parte del zoom o del objetivo hacia afuera, queda abierto, claro, se podría ensuciar, entonces hay que tener esa precaución. Es importante eso. Los objetivos del tipo D son más prácticos, porque como tienen anillo de diafragma, uno puede ajustar el diafragma, ya que al invertir el objetivo se pierden los contactos automáticos y mecánicos con la cámara. Entonces, como decía, el objetivo D permite ajustar el diafragma. En el caso de estos que no traen anillo, no es posible, pero no es tan complicado, no es tan importante en el fondo. ¿Por qué? Porque cuando hay poca distancia, cuando uno fotografía en macro, por ejemplo, si tomamos la fotografía de esta citroneta en miniatura, tenemos que acercarnos, y al acercarse la profundidad de campo es mínima. Entonces, el ideal es usar un diafragma pequeño, el más pequeño dentro de lo posible, para aumentar un poco esa profundidad de campo tan precisa. Entonces, como estos objetivos sin anillo de diafragma, al sacarlo de la cámara, se van a la abertura más pequeña, no es un inconveniente, porque hay que usarlo, como digo, idealmente con esa abertura, la más pequeña. ¿Qué problema nos da eso? Claro, que cuando queremos hacer el encuadre antes de tomar la fotografía, como el diafragma está reducido al mínimo, prácticamente no vemos nada. Pero existe la posibilidad de abrir el diafragma con la mano, con cuidado, claro, ahí está la perilla del diafragma, podemos mantenerlo abierto para poder enfocar. Si podemos mantenerlo, por ejemplo, abierto con este dedo,
en el del medio, y enfocamos aquí con el pulgar y con el índice. Y nos acercaremos o alejaremos del objeto que queremos fotografiar hasta que consigamos el foco ideal. Luego, sin mover la cámara, soltamos el diafragma para que vuelva a su posición de cerrado y tomamos la foto. Esta habría hay que tocarla con cuidado, claro, ya no es para hacerle fuerza, con una fuerza mínima es suficiente para abrir el diafragma. Voy a tomar una foto, o dos o tres quizás, para mostrar cómo funciona esto. Voy a partir por los flashes. Tengo dos flashes que los voy a usar con la esclava que da el sistema de la cámara. Son dos METs, son iguales y son flashes muy prácticos. No voy a usar el Nikon esta vez, solamente porque elegí usar este otro par que tengo, ¿ok? Usaremos para estas fotos las pantallas reflectantes para dar una luz más suave. La cironeta la pondré aquí en el borde para tomarle las fotografías. Un punto que me faltaba tocar. Este zoom es un 18-140, como decía. ¿Y por qué menciono eso? Porque mientras más gran angular sea el objetivo con el que vamos a tomar la fotografía, más nos permite acercarnos al objeto que vamos a fotografiar, entonces lo podremos captar de mayor tamaño. En cambio, mientras más distancia focal tenga el objetivo, nos podremos acercar menos al elemento que estamos tomando en el macro, por lo que no va a quedar tan grande como si lo usáramos en gran angular, como les decía recién, que nos deja llegar más cerca del elemento que vamos a fotografiar. Yo recomiendo, primero que nada, poner el anillo. Tiene un punto rojo donde se debe calzar para que podamos ponerlo igual como colocaríamos el objetivo en forma normal delante de la cámara. Está con el filtro UV, lo voy a dejar igual, lo voy a dejar puesto y voy a atornillar el objetivo delante de este anillo. Hay que asegurarse que quede firme, claro, para que no se vaya a caer. Ahí, bien firme. Y luego destapamos entonces el objetivo. Encenderé los flashes. Como les digo, ya los tengo sincronizados con el sistema de la cámara. Si alguien no sabe, se sincroniza con este flash. Este flash lo tengo sincronizado para que dé un destello tan leve que no va a quedar registrado en la fotografía. La foto será realmente iluminada con estos dos flashes, ¿ok? Este solamente tiene la función de sincronizarlos para que disparen junto con la cámara, no es más que eso, ¿ok? Entonces, la primera la haré con un 140 milímetros. Abriré con precaución, ¿cierto?, el diafragma, porque si no, no veo nada, para poder tomar la fotografía. Y aquí enfoco. Igual estas fotos cuesta tomarlas más que las habituales. Entonces hacemos foco. Ahí
¿Está? Suelto el diafragma, como les comentaba. Ahora veo pero muy poco, pero no importa, mantengo el encuadre y disparo. ¿Se fijan? Se ve la citroneta completa. Vamos a hacer una toma de más cerca ahora. Vamos primero que nada a mover el zoom hacia el gran angular, pero no lo voy a llevar totalmente al gran angular extremo, porque si no voy a tomar la citroneta demasiado cerca, ¿ya? Lo pondré por ahí, más o menos, ¿ya? Ya lo tenía calculado de forma estimativa. La pondremos más cerca a esta citroneta y le haré una fotografía a esta rueda, ¿ok? Veremos si los flashes ahí me dan luz. Hay que tener cuidado que el mismo objetivo no vaya a dar sombra al tomar la fotografía. Entonces, con el dedo del medio firmo el diafragma y con el índice, como les decía, y el pulgar hago foco. Ahí está. Y mantengo el encuadre y disparo. Ahí tomé la rueda muy de cerca, por lo que pueden ver acá que la profundidad de campo es realmente muy reducida. Y eso que estoy tomando la fotografía con un diafragma 22, el más pequeño, ¿ok? Eso es importante. Bueno, habían visto la foto que se logró. Apagaré los flashes. Entonces, como les decía, este es el anillo inversor. Hay para diferentes milímetros. Hay para, generalmente el más habitual es el de 52 milímetros, pero hay también de otras medidas. Este es más grande. Este es de 67 milímetros. Tiene acá atrás el mismo sistema que tienen los objetivos para que enganche con la cámara. Y tienen rosca igual que los filtros, como vieron recién, para atornillar el objetivo adelante. Es un sistema económico que da buen resultado para los que quieran tomar fotografías sin gastar mucho dinero y tener una buena calidad. Yo se lo recomiendo. Cómprenlo y aprovechenlo. Les va a cambiar la perspectiva de la fotografía. Si les gustó este video, les agradezco que le pongan un like. Y si se quieren suscribir, adelante, háganlo para recibir las actualizaciones que siga subiendo en el futuro cercano. Hasta luego.